Buenos días. Bueno, vamos entonces a esta segunda instancia que hemos tenido ya la primera en mayo pasado. En esta nos vamos a concentrar en repasar las principales restricciones que estamos teniendo o podemos llegar a tener en los cultivos en esta zafra. Vamos a estar sobre todo repasando, analizando la situación sanitaria que tuvimos desde la siembra hasta julio, hasta fin de julio. Y obviamente vamos a también intercambiar conocimientos, sobre todo algunos conceptos que vamos a repasar también de la primera instancia que tuvimos, herramientas y estrategias para el manejo de las enfermedades. Nos vamos a concentrar en la etapa desde macollaje a espigazón, sobre todo visualizando que esta es una etapa clave para todo lo que es reducir los riesgos de las pérdidas en rendimiento, en calidad, tanto física como industrial de los granos, y en parte la inocuidad, sobre todo mirándola desde el punto de vista de la aplicación de fitosanitarios, en este caso de fungicidas. En una tercera instancia vamos a estar hablando de fusariosis de la espiga, y es en una enfermedad en la que no me voy a focalizar en esta instancia. La vamos a discutir con bastante información que hay para poder ajustar un poco más, y dentro del tiempo que nos quedaba para poder hablar de las enfermedades foliares en esta instancia, no cabía darle lugar a fusariosis aún. Así que luego, fin de agosto, en la primera quincena de septiembre, vamos a tener alguna otra instancia, sea por esta vía o por otra más directa. Vamos a pasar un poquito, si recuerdan, el intercambio anterior que tuvimos, porque esta balanza ayuda muchísimo a ver cómo de un lado y de otro necesitamos mantener un equilibrio. Y disculpen que yo voy a ser reiterativa con varios de los slides, pero es la base fundamental para poder seguir avanzando en lo que es el manejo. Acá, si recuerdan, decíamos, bueno, la magnitud que se puede tener de cierta enfermedad está dada por la presión de la enfermedad, que es el inóculo y las condiciones climáticas, y por otro lado, decíamos, todo lo que hace a lo que puede resistir el cultivo, ya sea por su genética o por el ambiente y manejo que le estamos dando desde nuestra parte, ¿no? Desde las condiciones ambientales climáticas. Bueno, ya en esta etapa, todo lo que es relacionado a elección del cultivar por el comportamiento sanitario, todo lo que es relacionado al manejo del inóculo en la semilla, ya fue. Por otra parte, tenemos las condiciones climáticas en el lado izquierdo de la balanza. Entonces, lo que sí podemos revisar es qué condiciones han estado prevaleciendo. Han habido ventanas propicias a varias cosas, no solo a enfermedades, y lo vamos a ir trabajando y viendo. Vamos a pasar un poquito a lo que es el factor que no podemos manejar, que es justamente las condiciones climáticas, pero que nos afectan, nos están afectando ahora en esta etapa. Ya hay algunas enfermedades, hay otras sintomatologías no necesariamente bióticas, y muy en parte están explicadas por lo que han sido las condiciones desde la siembra hasta esta última década de julio. Si lo miramos desde el punto de vista de las lluvias, hemos tenido periodos bastante importantes en cuanto a frecuencia, sobre todo, si bien acá en el gráfico de la izquierda ustedes ven
lo que son las precipitaciones para los 3 meses por décadas. Hubieron precipitaciones que fueron bastante prolongadas en cuanto a eventos, que no se puede visualizar acá, pero sí hubieron eventos varios. Quizás se vean en el volumen. No fueron volúmenes extremos. Acá tenemos el rango desde lo que es el sur del litoral al norte hasta Paysandú en cuanto a lluvias, y vemos muy concentradas tanto en el sur, centro como norte. El periodo de junio, ya en el norte arrancando desde la primera década de junio, que hubieron precipitaciones reiteradas y con cierto volumen que afectan obviamente, luego vamos a ver mayormente a lo que es el tema manchas. Y ahora en julio hemos tenido también una ventana, aunque más pequeña, sobre todo en las últimas semanas. Por otra parte, en cuanto a las temperaturas, acá ustedes tienen solo temperaturas medias y mínimas, y puse los extremos, Colonia y Paysandú, y el histórico de cada lugar. Paysandú es todo lo que es azul, y Colonia, acá está Anzuela, la base de datos climáticos, está en rojo, y ven las temperaturas máximas medias arriba, junto con lo que son los promedios de temperaturas medias en cada localidad, y abajo lo que es temperaturas mínimas. Y me concentré bastante en lo que es las temperaturas mínimas porque explican gran parte de muchas sintomatologías que estamos viendo a nivel de chakras, y son producto de consultas y también de muestras que nos llegan. En junio hubo un periodo en donde las temperaturas medias estuvieron por encima de lo que fueron las temperaturas promedio o históricas. Y eso hace a lo que es el avance de algunas manchas, y también fueron condiciones bastante propicias, aunque aún no reportadas en amplia gama, para lo que es alguna roya, como por ejemplo roya de hoja. Luego, en la primera década de julio, tuvimos, ya arrancando desde fin de junio, pero sobre todo en la primera década de julio, temperaturas mínimas y heladas muy pronunciadas que hicieron a un complejo de sintomatologías, tanto abióticas como bióticas, que se pudieron observar a nivel de chakras. Y por lo que quería compartir con ustedes es esta gráfica en donde se muestra la heliofanía. ¿Y por qué? Bueno, porque tuvimos en junio y julio, desde principios de junio y durante todo este periodo, más de un mes, casi 2 meses, un promedio de horas del sol menor a lo que es un promedio general, histórico. Estos son datos de Estanzuela, de Colonia, pero también fue de la mano con todo lo que es obviamente el periodo de lluvias y alta nubosidad que tuvimos. Y ese es un aspecto muy importante para algunos de los patógenos que vamos a estar tratando, porque hacen a lo que es la sobrevivencia de esporas, por ejemplo, las esporas muy delicadas y alinas, como pueden ser las ureosporas de roya amarilla, lo que son las dresteras, fundamentalmente lo que es ramularia. Y también porque es un ambiente que también propicia a la infección. Las condiciones que hemos vivido tienen que estar de la mano con lo que nosotros sabemos de que son las condiciones predisponentes, tanto en temperaturas como en requerimientos de agua libre sobre el follaje o sobre la espiga, pero sobre todo ahora concentrémonos en lo que son las horas de agua libre que hay sobre el follaje por las enfermedades foliares. Y aquí tenemos un amplio rango de temperaturas óptimas que van desde muy bajas
por ejemplo, lo que hace a las primeras etapas de ramulariosis en los primeros estadios, cuando va pasando a ser patógeno en algunas plantas cuando están estresadas, desde su fase endofítica a más patogénica. Y también temperaturas muy frescas, también las hemos estado teniendo, si recordamos de la gráfica de temperaturas, tanto medias como mínimas, para el caso de roya amarilla, que tiene un rango de temperaturas bastante más bajo. En cuanto a lo que es el requerimiento de agua libre, se han dado todas las condiciones necesarias, tanto para las que requieren ciertas ventanas de muchas horas de agua libre, como puede ser las manchas en red, ambos tipos, en el caso de cebada, mancha amarilla, y por supuesto septoriosis, que es una de las que más se beneficia sobre todo de la lluvia, pero también, y obviamente la humedad y el agua libre para el caso de ramulariosis. Pero también suficiente humedad como para roya amarilla y roya de hoja, aun cuando no ha sido detectada al día de hoy en chacra, por lo menos hasta nuestro conocimiento, en el caso de roya amarilla. Las rollas generalmente no necesitan mucha agua y es más, mucha lluvia les juega en contra. Pero sí es un aspecto importante tener en cuenta que la humedad que luego de la lluvia tenemos hacen, junto con temperaturas frescas, a lo que puede ser la infección. Bueno, condiciones climáticas no las podemos manejar. Otro factor que no podemos manejar, el inóculo lo podemos manejar parcialmente. Recuerden, en el caso de las rollas y el oidio, sobre todo rollas, que es lo que más nos está preocupando en trigo, el inóculo es exógeno y ahí no tenemos forma de nosotros poder manejar no tenemos capacidad de manejar lo que es la presión de inóculo. Va a estar sobre todo dado por lo que son presencia de inóculo en otras regiones. Muchas veces las esporas migran fundamentalmente de la región y de cultivares susceptibles, o sea, de que haya material vegetal susceptible y por supuesto, bueno, de las corrientes. En el caso de las manchas, que el inóculo es principalmente endógeno, ya ahí también hay cosas que no pudimos, ya a esta altura no estamos manejando. ¿Cuál? Bueno, el inóculo de semilla, el inóculo que podemos llegar a tener en ese rastrojo donde sembramos una cebada sobre cebada o un trigo sobre trigo. Pero sin embargo, a través del manejo, por eso lo puse en verde, a través del manejo del cultivo, es posible que podamos contrarrestar ese inóculo. Tanto el inóculo como la infección, dándole bienestar al cultivo y obviamente a través de la herramienta química que son los fungicidas disponibles. Recuerdan también esta serie de pilares. Dijimos que, bueno, si repasamos rápido, los cultivares resistentes nos daban la mayor seguridad y nos dan el tiempo para el manejo. Buenísimo quienes puedan tener cultivares que realmente tienen resistencia y en lo posible más holística en cuanto a las distintas enfermedades, porque eso sí va a dar tiempo para implementar un manejo si es necesario aplicar, porque en muchos casos no lo es. El comportamiento del cultivar nos va a condicionar cómo va a ser la respuesta al fungicida. Y creo que no vale la pena acá, en tan poco tiempo, presentarles toda la información que hay que realmente da prueba fehaciente a nivel de rollas, a nivel de manchas, luego lo vamos a ver también para Fusarium, de combinar la resistencia genética con lo que es el manejo del fungicida en tiempo y forma es
uno de los pilares más importantes para poder tener como estrategia, más allá de otras también, obviamente. Bueno, esta información ya dijimos previamente que está disponible en el portal de INEA, se ha difundido en varias de las redes sociales y está acompañada también de lo que es las eficiencias de los fungicidas, un poco para tener el paquete fundamental, que después lo vamos a ver. Producto de varios años, los cultivares que están en evaluación, por lo menos 3 años, en ese momento es que se caracterizan. Recuerden que se caracterizó a partir de este año con una escala de 1 como resistente a 9 como comportamiento susceptible para las distintas enfermedades. Y acá un poquito viendo lo que es el porcentaje de área que tenemos en el 2020, sobre todo de cada cultivar, cómo es su comportamiento, también podemos tener una idea de lo que es la susceptibilidad o el riesgo que tenemos en nuestra zafra 2020 en cuanto a algunas enfermedades. Hay concentración de algunos materiales en una proporción bastante importante que son susceptibles o moderadamente intermedios a altamente susceptibles a lo que son la mancha amarilla, destacan muy pocos. Tenemos algunos que realmente nos preocupan, obviamente, por roya de hoja y por roya estriada también, que suman a lo que es el área que hay en la región, además. Son cultivares también sembrados en Argentina principalmente. En base a esta información, entonces, también es una herramienta muy potente que tenemos para poder ir haciendo un seguimiento de cerca, sobre todo en los lotes o en las chacras, que sabemos que pueden estar tempranamente presentando enfermedad de Averinoculum y condiciones presentes. Es importantísimo este concepto de tener el comportamiento del cultivar ligado a lo que es la respuesta, porque un cultivar que tiene una base de resistencia va a tener de por sí a veces ni necesidad de fungicida. Obviamente que los que van a responder combinando una resistencia intermedia con el fungicida van a ser los que se encuentran en la categoría más intermedia. Y ya cuando tenemos cultivares con alto nivel de infección, alta susceptibilidad, el fungicida puede llegar a ayudar, puede haber una respuesta, pero muchas veces no es suficiente con una sola aplicación y el comportamiento va muy de la mano con el número de aplicaciones por hectárea que tenemos que hacer en caso de que tengamos infección y desarrollo de enfermedades. Y por supuesto que eso redunda en lo que es el costo por hectárea y además y fundamentalmente también en lo que hace al ambiente. Entonces, continuando con los pilares que nos habíamos planteado en la primera instancia pasada, ya no podemos estar manejando todo lo que es relacionado a la semilla. Tampoco podemos estar manejando lo que es tener algunos cultivos, y me constan porque han habido varias consultas de trigo sobre trigos y cebadas sobre cebadas, en donde en la etapa de emisión de macollos, al inicio de macollaje, y diría quizás antes de macollaje, ya se veían síntomas de las manchas foliares, ya sean la mancha en red en el caso de cebada como mancha amarilla en el caso de trigo. ¿Cómo sobrellevar eso? ¿Qué podemos hacer? Es imposible retirar el inóculo, pero sí podemos beneficiar a la planta con algunas
prácticas de manejo que pueden evitar el estrés, porque si a eso le sumamos además plantas que están estresadas por heladas, porque es época normal de tener heladas y por lo tanto daños y estrés en el follaje, o la combinación de estas con el daño de algún herbicida o aún de algunas fertilizaciones foliares que quedan concentradas, pueden estar jugando aún más en contra. Lo podemos seguir manejando hasta estos avances y lo vamos a ver en la charla posterior que va a dar Andrés Berger, cómo hasta qué punto podemos llegar con el balance nutricional o sobre todo con lo que es nitrógeno en las primeras etapas desde fin de macollaje y en principios de elongación. Y en este sentido, lo que les comentaba, algunas prácticas aún siguen asombrando, como por ejemplo tener cebada susceptible a mancha en red sobre rastrojo de ese mismo cultivar, y acá ustedes aprecian lo que son los pseudotecios que están liberando ascosporas y ya con lesiones importantes a nivel de follaje muy tempranamente en los cultivos. También hemos visto algunas sintomatologías no necesariamente bióticas, sino más de carácter combinación de frío con exceso de agua y que también en plántulas que estaban en una etapa más atrasada, sobre todo durante la segunda quincena de junio, y que además tuvieron las heladas de principios de julio, se vieron afectadas en cuanto al stand de plantas. Vemos que hay varias con síntomas que no necesariamente son patogénicos. Es muy importante, después lo vamos a ver, tener presente un diagnóstico correcto. Bueno, y la última herramienta en este combate, si se quiere, contra las enfermedades, si lo queremos llamar así, es el uso de los fungicidas en el tiempo y forma si es necesario, porque no siempre puede llegar a ser necesario. Y esa es la herramienta curativa que tenemos. Todas las demás, como dijimos previamente, eran preventivas. Bueno, si entonces miramos los fungicidas, tenemos que pensar en qué aspectos fundamentales tenemos que tener en cuenta. Terminábamos la primera instancia de intercambio, la pasada, diciendo que había que hacer un monitoreo temprano, desde macollaje. Muchos lo iniciaron desde el momento en que ya estaba emergiendo el cultivo seguramente, y sobre todo en esas situaciones donde había inóculo presente a través del rastrojo, desde macollaje hacia adelante. Pero no necesariamente esto quiere decir para decidir aplicaciones, sino para ir haciendo un seguimiento y un acompañamiento tratando de brindar las herramientas para que la planta pueda defenderse de otra forma y tratar de dilatar la que es la aplicación del fungicida. Y ya lo hablamos a través de disminuir el estrés con otras medidas. Lo que ahora sí es fundamental es intensificar a partir del comienzo de elongación, a fin de macollaje, comienzo de elongación, todo lo que es el monitoreo y el acompañamiento de las chacras que tienen cultivares susceptibles a las distintas enfermedades que estuvimos nombrando en las caracterizaciones de cada cultivar, y luego vamos a profundizar un poquito más en cada una. En realidad vamos a repasar y avanzar. Y obviamente si hay rastrojo infectado. Tener un diagnóstico correcto, un poco por lo que veíamos anteriormente. No todo es debido a enfermedades. Y hay que tener presente cuánto es debido a factores o a síntomas abióticos o también a lo que puede ser
otros microorganismos que no son hongos y que con fungicidas obviamente no podemos manejarlos, y acá entran lo que son las bacteriosis en un gran complejo, cada vez se hace más complejo, lo vamos a ver sobre el final, en donde tenemos pseudomonas atadas a lo que es las heladas, pero también hay xanthomonas, aún con temperaturas frescas, en cultivos donde hay heridas, pueden estar epífitas y cuando tienen condiciones pueden ir avanzando dentro de los tejidos. ¿Cuándo aplicar fungicida? Bueno, ya lo dijimos. Cuando los cultivares susceptibles están mostrando sus primeros síntomas post inicio de elongación o fin de macollaje, no antes. Y eso tiene una razón que ya lo hemos hablado varias veces, y es que antes no hay cobertura generalmente de lo que es el suelo, hay desperdicio es muy ineficiente la aplicación, se desperdicia fungicida, la planta está en activo crecimiento, y si nosotros le brindamos un activo crecimiento con otras herramientas, es posible llegar a Z30 y realizar la primera aplicación, en caso de ser necesario, en caso de verse los primeros síntomas. Y acá ya casi no nos manejamos con niveles críticos, serían niveles críticos de incidencia tan bajos que es primeros síntomas. En el caso de los cultivares de susceptibilidad intermedia, siempre la recomendación es a los niveles críticos de incidencia más bajos, en los de susceptibilidad intermedia, los más bajos, ¿tá? Ustedes van a ver ahora después un rango, pero si es de susceptibilidad intermedia y hay condiciones predisponentes, siempre hay que fijarse en los más bajos. Si la zafra o el periodo de tiempo viene no complicado para las enfermedades que estos materiales tienen susceptibilidad intermedia, entonces quizás podemos jugar un poco más con el rango e irnos hacia un poco más adelante. Pero no podemos solo fijarnos en los niveles críticos, tenemos que tener en cuenta lo que son las condiciones climáticas pasadas, lo que ya estuvimos conversando, los pronósticos que hay hacia adelante, que cada vez están más ajustados, más allá de que puede ser un poco más aleatorio el tema de las lluvias en cuanto a volumen, ya las probabilidades nos pueden ayudar muchísimo. Y alertas no solo en cuanto a alertas de pronósticos climáticos, sino también alertas en cuanto a lo que puede ser la presencia de algunos patógenos ya a nivel de chacra. Un ejemplo claro es roya amarilla. El tipo de producto a utilizar va a estar ajustado al problema que tengamos o las enfermedades. El problema quiere decir la o las enfermedades. Y siempre tener presente, y lo vamos a remarcar al final, y lo hemos discutido ya en la primera instancia, tratar de alternar grupos de los principios activos en lo posible. Y siempre atender a lo que es la calidad de la aplicación para buscar el mayor número de impactos y sobre todo en las hojas basales, que es fundamental en la roya amarilla. Acá ustedes les van a quedar después en la presentación los niveles críticos, no vamos a ir mucho en detalle. Siempre fijémonos en lo posible en los niveles críticos de incidencia, que son los que nos van a ayudar más. Un 30% quiere decir que 3 de cada 10 hojas presentan alguna lesión mayor, pústulas, o alguna lesión en manchas mayor a 2 milímetros, y tratemos que hay condiciones conducivas, favorables, o cultivares susceptibles, o presencia de inóculo en demás, ir hacia los rangos más bajos, inclusive hasta más bajos en algunos casos. Todo esto es válido para las enfermedades foliares, excepto ramularia. Y bueno, también esta información está disponible y se ha difundido bastante. Acá hay alguna actualización en cuanto a algún producto, pero en general ya lo hemos discutido. Es válido lo que ya dijimos en la primera instancia. Para las manchas en general, pensemos en lo que son las mezclas de triazoles más extravirulinas, pero sobre todo fijándonos que el triazol
tenga un componente epoxiconazol o proteoconazol, que son los que más eficiencia muestran en el control de manchas unidos a las estrobirulinas. Las estrobirulinas ayudan en manchas, pero la eficiencia no es extrema en el caso de las manchas. Y ya se ha reportado algún cambio en cuanto a resistencia en mancha amarilla en Argentina y seguramente en nuestras poblaciones, tanto de las pirenóforas causales de las manchas, mancha en red, mancha amarilla, así como en septoria, estamos sospechando que hay individuos dentro de estas poblaciones que ya están teniendo cierta resistencia o menor sensibilidad, en el caso también de los triazoles, producto del uso sostenido en el tiempo de las combinaciones de triazoles más estrobirulinas. Obviamente que las mezclas de triazoles, estrobirulinas y que tienen carboxamidas son las más eficientes. Vamos a pasar un poco a trigo. No tenemos que olvidarnos que la reina de las últimas 3 zafras, con esta esperemos que no, pero bueno, hay que estar preparados, es la roya amarilla o la roya estriada de trigo. Es una enfermedad emergente, endémica, que aparece muy temprano. La variabilidad del patógeno es alto. Recuerden que yo les comentaba de que teníamos razas que son nuevas en la región y que no son muchos de los genes que tenemos en amplia área en la región no son efectivos. Son razas que tienen un menor periodo de latencia, son más agresivas, tienen un rango de temperaturas óptimas de 10 a 15 grados, eso ya lo comentamos, y siempre enfatizamos de nuevo de que ya lo que tenemos a mano es sobre todo hacer un monitoreo temprano, porque si no tenemos un cultivar con resistencia y el efecto del curasemilla es muy magro, generalmente es muy difícil de verlo. Lo que tenemos es que monitorear desde muy temprano. Yo diría, puse desde macollaje, pero en realidad desde etapas muy tempranas. Tiene que ser exhaustivo, especialmente en esta enfermedad, porque aparecen focos, como ven acá, en una chacra, y siempre hay que estar atento a las alertas. Ahora vamos a ver las alertas que hemos tenido desde el otro lado del río. Y los síntomas, tengan presente que no siempre están dispuestos en estrías al principio, cuando las plántulas son pequeñas y están en las hojas basales. Es muy importante que se monitoreen las hojas basales, no solo para roya amarilla, también para algunas otras que también vamos a ver. La aplicación de fungicidas en general, mezclas de triazoles y estrobirulinas, como ustedes veían en el cuadro de eficiencia, que pueden revisarlos acá o en la página de INIA, son eficientes para el control y lo hemos constatado en las últimas 2 zafras y en multisitios. Así que tengan siempre presente llegar a las hojas basales. Se les recomienda tarjetear sobre todo las hojas basales para que no quede inóculo sin tocar por el fungicida. Un poco para compartir, sé que muchos de ustedes ya deben de estar al tanto, apareció tanto, ya se reportó acá en Entre Ríos, sobre la zona del oeste, roya anaranjada en La Paz y roya estriada en el departamento de Diamante, que queda en el este, La Paz un poco más al noroeste, oeste y noroeste. Esta es una situación que obviamente la estamos esperando, apareció aún más temprano, que cada año les aparece más temprano, y eso habla de que queda inóculo presente en la región y que el área de cultivares susceptibles que tenemos es bastante importante aún hoy. Otra roya que no tenemos que olvidarla y que no la mencionamos en la pasada instancia es la roya de la hoja. Esta es una enfermedad que es endémica y es temprana también muchas veces, sobre todo si tenemos veranillos, y hemos tenido algunos veranillos. Si hay rocío, que es suficiente 6-8 horas de rocío, temperaturas un poco más
benévolas que las que se pueden llegar a tener o ser requeridas por roya amarilla, y el viento, que es el gran conductor y diseminador de lo que son las esporas, hacen que se pueda a veces tener una leve infección temprana que queda en stand-by mientras las temperaturas están bajas, pero el inóculo sigue presente como para repuntar luego en la primavera. Todos sabemos que la variabilidad del patógeno es muy alta. Hay razas nuevas constatadas acá en Estanzuela por el grupo de Royas, sobre todo una que es esta, la MNP, y algunas variantes o similares a esta, que a su vez proviene de otra que fue muy, otras que fueron muy importantes en el pasado, que son virulentas sobre una serie de varios cultivares. Esta proviene probablemente de una raza que es la MPP, que fue muy frecuente en años anteriores y se ve que se fue adaptando para los nuevos cultivares. Es virulenta ella y sus variantes sobre baguette 11, algarrobo, guayabo, basilio, baguette 601, líneas del programa de mejoramiento de INEA también. Así que hay que estar muy atentos, sobre todo para ir detectando los primeros focos, ir tomando decisiones temprano en la epidemia. Las recomendaciones son las mismas que se aplicaron para roya amarilla. También en este caso es importante llegar a las hojas basales. Quizás no se dé tanto en focos tan claros como en el caso de lo que es roya amarilla, pero de todas formas en los materiales susceptibles hay que buscarla y tratar de ver si hay presencia. Y en este caso tenemos de nuevo la recomendación de la aplicación de estrovirulinas más triazoles, sabiendo que los triazoles, algunos han perdido sensibilidad, han reducido su sensibilidad frente a puccinia triticina, que es el agente causal. Septoriosis de trigo es una enfermedad que también desde el año 17 ya nos está como resurgiendo más general en el litoral. No solo la septoriosis o mancha de la hoja común, sino causada por Septoria triticis, sino también lo que llamamos Septoria nodorum, que tiene otro nombre, Parastagonospora nodorum, pero es la famosa Septoria de la gluma, y que cada vez es más frecuente y pasa desapercibida porque los pinnidios no son tan conspicuos como los que se ven de la Septoria tritici, pero hay que prestar mucha atención en identificarlos y tomarlos como una septoria, porque las mismas recomendaciones que se aplican para la septoriosis o mancha de la hoja se aplican también para la mancha de la gluma. Las recomendaciones en este caso, obviamente que es de nuevo la aplicación en niveles críticos, sobre todo en los cultivares, que generalmente hay buena gama, por suerte, de cultivares que son intermedios hasta algunos muy resistentes. En el caso de constatarse en los intermedios o en los susceptibles necesidad de control de septoriosis, lo que se recomienda son las mezclas de estrovirulinas, de nuevo con proteoconazol o epoxiconazol, como lo mencionamos hoy. La efectividad de las estrovirulinas es relativamente media para las manchas y obviamente que las mezclas con carboxamida son las demás. Pasando un poco a lo que es cebada, nuevamente tenemos un grupo de lo que es acá tenemos los triazoles o mezclas de triazoles, las mezclas de triazoles más estrovirulinas y tenemos lo que son las mezclas que además combinan carboxamidas. Y hay nuevas también que nos consta que tienen buena performance, sobre todo en lo que es el control de las manchas, lo que es manchas en red sobre todo, y en el caso de ramularia obviamente. En el caso de las mezclas de triazoles más estrovirulinas, obviamente tenemos que hacer un manejo holístico de nuevo, si queremos hacer un control de manchas con estas mezclas,
y además estar atendiendo ramularia. Es válido para todo, pero acá hay que ser muy ingenioso para poder hacer un manejo en condiciones tempranas estén predisponentes para ramulariosis, donde además podemos tener mancha en red, sobre todo tipo red o tipo spot presentes. La mancha en red en cebada, que es otra enfermedad que escaló en cuanto al área susceptible, eh, viene muy de la mano de la semilla y del rastrojo. O sea que tenemos que tener muy presente que tenemos el inóculo en el rastrojo, aun cuando no esté endógeno en la chacra donde tenemos la cebada. Si hay alguna chacra vecina con rastrojo de cebada es probable que esté. Se disemina a cortas distancias, pero sí se puede diseminar de chacra a chacra. Todo lo que son las recomendaciones que dimos en la primera instancia, que es el uso de cultivares resistentes y reducción de inóculo de semillas, ya ahora no nos vamos a focalizar, pero sí en lo que es optimizar ahora, que es como el último momento en el cual tenemos que la ventana de optimizar el manejo por la nutrición para ayudar a la planta, y el uso de fungicidas, siempre haciendo un monitoreo de cerca desde Z30. Y la ramulariosis, que es el gran desafío a manejar, generalmente, afortunadamente en las últimas zafras no ha sido bastante importante, o se ha presentado en forma muy tardía y no ha afectado mayormente lo que es rendimiento y sobre todo la clasificación, que es uno de los problemas de tener ramularia, así como las demás manchas. Es un desafío porque la única herramienta disponible que tenemos son los fungicidas, aún hoy, aquí y en el mundo. Si bien hay no hay materiales con niveles de resistencia aceptables. Se pueden enfermar y llegar a niveles de hasta 60%, 70% de severidad, aun cuando se vean que son un poco más tolerantes. Ha salido un trabajo muy importante de un grupo en Europa con el cual trabajamos, en donde hicieron un trabajo bastante exhaustivo, relacionando lo que es la senescencia de distintos cultivares y cómo se iba haciendo la respuesta a ramulariosis. Y hay dos materiales que nos llaman poderosamente la atención porque los conocemos, que se presentaron como más tolerantes junto a algún otro que nosotros no tenemos. El inóculo primario, recuerden que es en la semilla, y siempre los casos detectados hasta el momento, por lo menos en estanzuela, en las pocas muestras que nos han llegado, no hemos detectado ramularia, pero bueno, han habido ventanas muy conducivas, las de fin de junio y sobre todo ahora en las últimas etapas de julio, que pueden estar predisponiendo al pasaje ese que es de endófito a patógeno. Los momentos óptimos siempre van a depender del inicio de la epidemia. Y no solo de eso, sino también de las condiciones que pasaron, las previas y las que están pronosticadas. Lo que son las lluvias, el mojado foliar permanente por varios días, principalmente en encañazón. No es a estado fenológico fijo. Sí, y es que se detecta. Y en el caso de que no se detecte, muchas veces es necesario estar alerta a cómo está viniendo el inóculo y la detección en el general de la región, o sea, de nuestra zona productiva de cebada. Y siempre alternar principios activos. Es un hongo que se ha adaptado a los tres grupos que tenemos disponibles, y por lo tanto tenemos que cuidar muchísimo es el valor que tenemos en las carboxamidas y en algunos triazoles que son capaces de controlarla, no así las estrobirulinas, que son, ramularia es en su mayor grado resistente a estrobirulinas, no son eficientes para su control, y no dejar de lado el uso de los fungicidas multisitios. Y en esto fundamentalmente nos
hacemos hincapié en el uso del clorotalonil, que aún de contacto es un fungicida que ayuda al manejo holístico, de nuevo, cuando tenemos que hacer por lo menos 2 aplicaciones, una temprana y una más focalizada sobre aristas pre-espigazón. Entonces, para finalizar un poco, vamos a repasar. Es importante hacer un monitoreo frecuente en los cultivares susceptibles, especialmente haciendo un número de paradas dentro de la chacra mayor y mirando hojas basales. Es fundamental para las rollas, y las digo en plural a las dos. Más adelante, cuando hablemos de fusariosis, vamos a hablar de roya de tallo, porque ameritaría también no olvidarla. Y lo que es ramulariosis, porque es en las basales estresadas, amarillentas, donde siempre se detecta en primer instancia. Evaluar el comportamiento del cultivar, la situación de siembra y la fenología del cultivo, en qué momento fenológico estoy para decidir la aplicación de fungicida. No hay que hacer una decisión por una sola razón. Siempre hay que trabajar en el manejo integrado. Es imprescindible cuidar la efectividad de los grupos de los fungicidas que tenemos a disposición según las características de cada patógeno. Pensemos en ramularia, tenemos que proteger lo que todavía es efectivo en nuestras latitudes y no lo es en otras, como por ejemplo en Europa, en donde no tiene ya ningún grupo de los 3 eficientes para el control de ramularia. Solo queda clorotalonil y fue retirado ahora en mayo. Y atender lo que es la presencia de otros estreses no bióticos, no solo los abióticos, sino también los de manejo. No estrés por bajas temperaturas o por excesos hídricos, sino también los que tienen que ver con la nutrición. Y a eso es lo que llamamos salud integral del cultivo, ahora que está muy de moda hablar de una sola salud del cultivo en general. Y por último, para finalizar, tenemos el complejo de bacteriosis a Xanthomonas. Lamentablemente no tenemos herramientas aún para disponer porque no hay químicos y solo tenemos una caracterización de resistencia que une lo que son las dos, el complejo de las bacteriosis que tenemos a Xanthomonas. La xanthomona común y una xanthomona que da lesiones secas y que son las que están en predominancia a nivel de chacras y estamos en estudio. Muchas gracias y quedo disponible para preguntas.